Hola, ¿qué tal, Diego? Marta, aquí arriba. Marta Casas en directo para el larguero de la cadena SER. Bueno, destacábamos que durante 60-70 minutos prácticamente el dominio había sido total del Atlético de Madrid. No sé si se va con la sensación de oportunidad perdida de haber sentenciado prácticamente la eliminatoria, de haber ampliado un poquito más el marcador. ¿Con qué sensación se va? Con la sensación de haber ganado el primer partido, que es muy importante. Hicimos un partido, creo que muy bueno. Los chicos hicieron un esfuerzo enorme, hicieron 65, como bien decís vos, 70 minutos con un paso y un control de partido importante. Tuvimos la situación, las dos, la de Griezmann después del 2-0, en un pase filtrado a Morata que no puede progresar, más la de Lino, que el portero hace una parada increíble. Y después también pudimos haber empatado, porque ellos tuvieron la jugada de Brandt que pega en el travesaño y evidentemente tuvimos en ese escenario la fortuna de no recibir el empate. Visto lo que se vio en esta primera eliminatoria, ya sea en los 4 partidos, no es fácil ganar. Así que nosotros estamos contentos de haber ganado, sabemos que vamos a ir a un campo donde vamos a sufrir, sabemos que vamos a encontrarnos con un equipo que juega bien, que con los cambios fue poniendo gente fresca por las bandas, con mucho 1 contra 1, ganando duelos, con gente muy alta en todos los sectores del campo, pero vamos a tener espacio y tenemos gente rápida. A la izquierda, Luis. Hola, Diego, ¿qué tal? Luis Núñez para El Mundo. Quería preguntarle, destaca muchas veces usted la contundencia en las áreas. Han tenido muchas ocasiones, especialmente también Morata tuvo una que no la ha mencionado antes, casi en el primer minuto. Sí, señor. ¿Me puede explicar un poco el tema de la contundencia y sobre todo también Morata, que lleva un mes que no ha podido marcar y quizá... Hay cosas que no se pueden explicar, son naturales. A veces aparecen y a veces no. Álvaro estuvo desde el mes de julio al mes de enero, 6 meses impresionantes. Hoy está atravesando un momento más difícil porque no está encontrando el gol, pero está trabajando como queremos, está trabajando con lo que el equipo necesita y en base a seguir trabajando, el gol va a llegar. A la derecha, Javier. Hola, ¿qué tal? Diego, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Aquí en España se dice mucho esa expresión de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Cómo ve el vaso hoy el Cholo Simeone? Yo cuando gano estoy contento. Cuando gano me da buenas sensaciones. Cuando el equipo juega como jugó, me siento contento porque después de 10 días que no habíamos jugado con el Villarreal, más los 15 días que no jugamos, todavía no teníamos claro lo que podía pasar porque hacía mucho que no estábamos jugando. Así que creo que vuelvo a repetir, muy buena presión. Robamos en campo rival mucha pelota, obligamos al equipo rival a casi en el primer tiempo no tener situaciones de gol desde el juego. Y bueno, ahora iremos a su campo sabiendo con lo que nos vamos a encontrar. Equipo fuerte, equipo con mucha gente que lo va a llevar para que ataque. Tendremos que sufrir y aprovechar los espacios. A la izquierda, José Rodríguez. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches, José Rodríguez en directo Radio Marca. Has hablado de la segunda parte del Dortmund con algo más de frescura. No sé si eso le ha faltado al equipo en la segunda parte o era muy difícil mantener el nivel de los primeros 30-40 minutos. Yo creo que mantener el nivel los 90 minutos de lo que se hizo durante 70 es muy difícil, es muy complicado y es normal que en Champions te encuentres con un rival que genera lo que genera, por eso está en el lugar donde está. Está claro que los cambios le renovó, sobre todo por afuera, con mucha gente fresca, rapidísima. Y la verdad que son muy buenos. ¿Qué tal? Aquí Isabel Pacheco para relevo. Samu Lin ha visto la amarilla, no jugará la vuelta. No sé qué importante es para el equipo que no esté él en Alemania. Samu está creciendo partido a partido, trabajando enormemente, tiene unas condiciones físicas espectaculares. Necesitamos exigirle tener más gol, porque lo tiene y porque lo va a tener, porque se lo vamos a sacar y porque va a crecer más todavía él y obviamente el equipo va a ser más contundente. A la derecha, Belén. Hola, Diego, Belén Sánchez para Jugones y el Chiringuito. Aparte de saber cómo jugarle al Dortmund allí, ir preparados para lo que esperáis, ha dicho De Paul que el tipo de ambiente que esperáis allí les motiva, porque casi se habla más del peligro del Dortmund por el ambiente que de lo que se ha visto hoy en el campo. ¿Estáis preparados también para ese peligro mental? La verdad, nosotros nos tenemos que preparar para lo que pasa dentro del campo de juego, que es lo que cuenta. Está claro de que la gente empuja, como nos empujan a nosotros muchas veces, y nada, ponernos a pensar en lo que tenemos que hacer para obviamente hacer un partido importante en la casa de ellos. Aquí, en primera fila, a la derecha.
Hola, Cholo, Sergio Picos. Da la impresión de que al final del partido Jiménez, Azpilicueta y Bitzel estaban muy cargados físicamente. Ahora viene el Girona, tenéis que ir a Dortmund. ¿Cómo se gestiona tanto partido y tan importante en tan pocos días? Con la alegría de poder competir en estas dos competiciones hasta este momento. Eso nos genera un esfuerzo doble, una creatividad continua, y por eso intentamos preparar la temporada esperando que pasen estas cosas, que tengamos que jugar seguido. Y nada, el equipo seguramente intentará hacer un grandísimo partido el sábado. Última pregunta, aquí en el centro. Sí, hola Cholo, buenas noches. Genaro Lorente de la agencia EFE. Yo quería preguntarte también sobre el partido de Dortmund. Quizá el peligro sea el salir concentrados al estadio, que no pase como en otras ocasiones, que el equipo salga a lo mejor desconcentrado y te mete un gol pronto. Esa es la preocupación que puedas tener para el partido del martes. La preocupación es el partido en sí. Vamos a jugar a un campo difícil, a un campo que ellos se hacen fuerte, y evidentemente nosotros tendremos que buscar las situaciones que nos favorecen a partir de lo que nos vamos a encontrar. Damos por fin.